Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gusto de saludarlo. La primera ocasión que tengo la experiencia de estar conectado por esta vía con ustedes. Así que, por favor, enmenden cualquier error que cometan. Eh, bueno, ustedes están probablemente dispersos un poco por todas partes, ¿no? No sé quiénes son los que están en este momento. Víctor y Héctor Hunda. No los ubico mucho, los saludé el otro día, algunos nomás, el día que estaba acá en el hotel, en una clase. En la última clase parece un ramo. Pero no los ubico específicamente a cada uno. Ok, Víctor. Gracias por la acotación. Tú, Víctor, ¿de dónde eres? ¿De acá de Santiago? Para identificarte un poco la profesión también me interesa para saber más o menos con quién estoy hablando. Qué bueno que ustedes estén motivados por este ambiente minero, ¿eh? Por aprender un poco de esto, ¿eh? Ah, ok, sí, ahora me ubico porque... Ok, Héctor Hunda, sí, me ubico la persona que me habló que era ingeniero de minas. Eres ingeniero de minas y químico sin ambiental, ok, qué bien. Esto es como un poco como unilateral porque yo puedo hablar por supuesto, pero ustedes solamente me chatean, entonces es un poco como limitado. Me gustaría preguntarle qué los motivó a meterse en el ambiente minero, en estos temas, como para que me den un input de esto. Fui profesor de la Universidad de Concepción, egresé de la Universidad de Concepción, fui profesor de la Universidad de Concepción por 30 años, por más de 30 años la verdad, y me jubilé en la Universidad de Concepción y ahora estoy trabajando en la Universidad Andrés Bello, acá en Santiago, con un proyecto bien interesante que es crear una escuela de ciencias de la Tierra. Esto significa crear las carreras de geología, minas y metalurgia en una sola escuela. De hecho, aquí en Santiago tenemos la carrera de geología, de ingeniería geológica, que es algo poco usual aquí en Chile, en otras partes existe, ingeniería de minas e ingeniería metalúrgica. Metalurgia extractiva, por supuesto, más asociada a la minería. Tenemos sede también en Viña del Mar. Ahí tenemos geología, minas y metalurgia en Viña del Mar. Y tenemos también otra sede en Concepción donde hay solamente geología. Claro, bueno, la nueva ley y vienen nuevas leyes cada vez más fuertes en este sentido, porque es un tema relevante, ¿eh? El tema ambiental es un tema muy relevante y yo creo que todas las normativas en la cuestión ambiental ya no se detienen, ¿eh? Va a ser cada vez más fuerte y más riguroso. Eh, bueno, el costo que hay que pagar por haber hecho una minería no sustentable, ¿eh? Sí, sí. Me parece buena la acotación de Héctor también, en que la nueva ley viene muy interesante desde ese punto de vista. Y lo que yo les comentaba es que esto de las regulaciones en el tema ambiental ya es dinámico, es evolutivo y esto no se detiene, ¿eh? El costo, le decía yo, que tenemos que pagar por haber hecho una minería un poco alejada de lo sustentable, bastante alejada de lo sustentable, pero tampoco podemos criticar el mundo pasado porque
estas restricciones no existían, o la cultura no existía, el convencimiento no existía para hacerlo. Tenían que pasar muchas cosas para que esto ocurriera. De hecho, en los países más desarrollados las normas son mucho más estrictas. Yo pienso que hay muchos de los países más desarrollados que no hacen minería hoy día en buena medida por las normas, por las regulaciones que tienen. No solamente porque no tienen recursos mineros, también hay eso, pero también porque las regulaciones son cada vez más estrictas. Además que los costos de mano de obra en los países más desarrollados también son más altos. Eso también cuenta. Y yo creo que se los comentaba en una de las clases que ustedes van a ver probablemente, es que en lo que es minería, si ustedes miran un poquitito el globo terráqueo así globalmente, prácticamente toda la minería, las faenas mineras, la metalurgia extractiva está muy asociada a los países del hemisferio sur. Si ustedes miran el mapa, está América Latina, que es un continente minero, está Sudáfrica, buena parte de África, que también tiene mucha minería, está Australia, con mucha minería, y la minería que va quedando en los países del norte ya es muy escasa, es mucho menor. Como que en el hemisferio norte se ha concentrado, puede ser por grosso modo, porque los países son países más desarrollados, se ha concentrado un poco todo lo que es la metalurgia adaptiva, o sea, el uso de los metales con propósitos específicos. Ellos compran nuestros productos primarios y los trabajan y producen materiales específicos para su uso. Entonces hay como esa conformación, ¿eh? Y quizás también lo más interesante, que eso también tenemos que internalizarlo, siendo nosotros productores primarios, estando prácticamente la producción primaria en los temas mineros, ¿no es cierto?, muy concentrada en el hemisferio sur, tenemos una responsabilidad muy grande desde el punto de vista de impacto ambiental, todo lo que hacemos acá, porque ahora las restricciones son globales, ese es el otro problema, no nos quedan solamente a nosotros aquí. Cualquier convenio internacional que firme el país, ¿no es cierto?, cualquier acuerdo que haga otro país, van a exigir que se cumplan ciertas regulaciones ambientales y que se cautelen ciertas normas, cosa que antes era totalmente local. Hoy día no es así, entonces hay que mirar por el mundo completo. Eso es un poco así. Hace un mes atrás estuve participando en un seminario en Shanghai, en China, por la Universidad Andrés Bello, que es un seminario sobre sustentabilidad en las universidades, bien interesante, porque no solamente atañe a lo que es la minería, sino que a toda la universidad y a la formación que es en la universidad. En el fondo es para ver cuán sustentable es la vida que generan las universidades en el mundo, no solamente en la formación de sustentabilidad en la gente que va a ser profesionales que egresan de la universidad, sino que también en lo que hacen en su vida diaria en la universidad. O sea, aquí cuenta desde tener ampolletas de bajo consumo hasta instalar estacionamientos para bicicletas, por ejemplo. Todo eso cuenta, porque se estima que desde las universidades a futuro va de alguna manera a difundir toda esta idea de sustentabilidad más fuerte, de ese mundo un poco intelectual que hay en las universidades hacia el resto del país. Entonces se está tratando de hacer un liderazgo de ese punto de vista. Y como los problemas ambientales son problemas que van más allá de la frontera hoy día, tal como yo se lo decía, es así como está ocurriendo. Es así como está ocurriendo. Uno de los problemas que tengo en Santiago, y esto también a propósito de los problemas ambientales, es que ando siempre con una carraspera en la garganta por los problemas de contaminación del aire, así que tengo que andar tomando un poco de líquido a cada rato. Acostumbrado a vivir de la vida en Concepción, que es con un aire bastante más puro que esto,
Y yo creo que eso, y la acotación de Héctor es interesante en esto de la conciencia ambiental. Esto que viene de la educación de los que desarrollan los proyectos en realidad. Claro, yo creo que esa es una oportunidad, llamémoslo así, una oportunidad que tiene la gente que está desarrollando proyectos, de poner encima de la mesa todo este aprendizaje, todas estas cosas. Es una oportunidad justamente para dar un salto en todos estos aspectos. Yo creo que hoy día la conciencia ambiental sí está mucho más fuerte que antes, eso hay que reconocerlo. Uno lo ve desde la formación hasta del jardín infantil en nuestros niños. Yo creo que eso se gana con el tiempo y siendo riguroso, sobre todo en esta formación, en esta cultura. En los países que tienen más conciencia ambiental, yo creo que lo piensan varias veces antes de tirar un papel al suelo, evidentemente. O sea, eso significa que hay una cultura al respecto, de alguna manera. Y la gente piensa en términos ambientales, por supuesto, cómo producir menos impacto ambiental en su vida diaria. Yo creo que en eso nos falta muchísimo todavía. Aunque si uno lo mira en el concierto de los países de Latinoamérica, yo creo que no estamos tan mal. Pero nos falta mucho. Evidentemente que nos falta mucho todavía. Y dentro de estas opciones, lo vamos a ver probablemente en uno de los cursos también que yo tengo que tocarle. Dentro de estas opciones es muy importante cómo podemos atacar el problema ambiental. Claro, es importante tener una legislación clara y precisa, porque eso nos acota y nos raya la cancha, como se dice, porque sabemos a qué atenernos. Las leyes claras y precisas ayudan justamente a la gente que no tiene una cultura ambiental también a saber cuáles son las restricciones. Probablemente la gente que tiene una cultura ambiental no necesita de leyes como para hacerlo, lo va a hacer de mutuo propio, porque es parte de su conciencia en el fondo. Pero la gente que no tiene la cultura ambiental, evidentemente que va a necesitar de leyes claras y precisas, y es importante hacerlo, porque mal que mal la cuestión ambiental tiene un costo tiene un costo que la empresa tiene que asumirlo de alguna manera, pero que a la larga va a resultar en un impacto positivo para toda la sociedad. Eso es muy importante. O sea, eso se valora hoy día. Y fíjense que yo, estando en la Universidad de Concepción, nos tocó hace muchos años atrás, ya de ser unos 10 o 12 años atrás, desarrollar un proyecto cuando recién los temas ambientales estaban empezando a hacerse notar. Desarrollar un proyecto con el Ministerio de Minería, con la sección Medio Ambiente del Ministerio de Minería, y la idea era recorrer prácticamente todas las empresas mineras de Chile para saber exactamente cuál era el impacto ambiental que estaban haciendo. Y había que medirlo, desde el punto de vista de rescatar datos de flujos que tenían de contaminantes, qué tipo de contaminantes que tenían, de alguna manera caracterizarlo, etcétera, tener una cuantificación de la situación. Y había muy poca cuantificación, pero muy poca cuantificación. Sin embargo, todos decían que estaban haciendo lo mejor, que prácticamente no había contaminación en su empresa, cuando esto estaba recién empezando. Se empezó por la forma, por las formas. ¿Qué hicieron todas las empresas al comienzo? Crearon, por ejemplo, una gerencia de medio ambiente. Yo creo que estuvo bien eso, porque si bien se partió por la forma, tener una gerencia de medio ambiente, ello ayudó a que esto se empezara a catalizar, de alguna manera, a formalizar cosas, a establecer algunas normas, a crear una cultura al interior de la empresa. Entonces yo creo que eso ha sido importante también. Por ahí se empieza. Yo le estaba comentando que dentro de las opciones para el manejo de la cuestión ambiental
hay toda una escala de valores, unas más caras que otras. Unas más caras que otras. Si uno lo mira de las opciones que hay, la opción, yo diría, frente a una situación de una empresa que esté contaminando, la opción mejor de todas es drásticamente cambiar de tecnología. Si la tecnología está contaminando, cambiar de tecnología. Pero por supuesto que esa opción es la más cara de todas también. ¿Y saben por qué es la más cara? Porque para cambiar de tecnología se necesita tener una tecnología nueva. Y tener una tecnología nueva significa haber recorrido una cantidad de años que por lo menos son 25 o 30 años, desde el momento que a alguien se le ocurrió empezar a desarrollar a nivel de laboratorio alguna propuesta de cambio tecnológico, alguna opción nueva para impactar menos ambientalmente con un proceso. Y de ahí escalar de laboratorio a planta piloto, a nivel industrial, crear las instancias para que el proceso industrial sea vendido, que es otro cuento, ¿no es cierto? Es un ciclo de 25 o 30 años. No es fácil. Fíjense la gente que conoce las fundiciones, por ejemplo, y si no conoce las fundiciones, conoce Outokumpu, la empresa Outokumpu. La empresa Outokumpu es creadora de un proceso que es el proceso Flash Outokumpu, que algunos lo deben conocer. Ese proceso Flash Outokumpu empezó a aparecer como respuesta a los problemas energéticos, ¿verdad? Cuando vino la gran crisis del petróleo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo tardó para que el Flash Outokumpu tomara posición a nivel industrial? Recién por los años 80, recién por los años 70 quizás, 70, 80, el proceso Outokumpu empezó a instalarse en el ambiente industrial. ¿Cuántos años pasaron? Y fue una solución al problema energético, así como también lo fue nuestro convertidor modificado Teniente, que se creó acá en Caletones, justamente, en el Teniente, que también cumplió un ciclo con un manejo comercial no muy bueno, diría yo, porque Outokumpu en ese sentido se llevó a la delantera, pero eso tarda más o menos en que un proyecto pase a tomar relevancia a nivel mundial y sea vendido, ¿no es cierto?, y sea reconocido a nivel industrial. Un poco es eso. Bueno, de las opciones menos deseables quizá para solucionar los problemas ambientales está la disposición, la simple disposición de desechos. Y eso yo diría que todavía se sigue manejando, ¿eh? Lamentablemente todavía se sigue manejando así. Y estoy hablando de la disposición de desechos sin siquiera neutralizar los desechos, sino que disponernos a un desecho. Ustedes saben que dentro de las industrias metálicas hay unas más, otras menos contaminantes. La industria del aluminio, de la producción de aluminio, genera unos lodos que son altamente contaminantes y que todavía no había una solución para neutralizarlos. Yo diría que la industria del aluminio es mucho más contaminante que la industria del cobre, ¿no? Y todavía existe ese problema con los impactos ambientales de la industria del aluminio. Lo que sigue a la simple disposición de desecho es la neutralización antes de disponer. Y yo creo que por ahí se partió un poco, neutralizando químicamente, estabilizando químicamente algunos compuestos que podrían ser nocivos, de tal modo que estos compuestos o estos materiales de desecho nocivos se podían instalar en algún lugar sin que siguieran contaminando. Ahora, esto no es tan drástico, ¿eh? No hay solución definitiva, hay que tenerlo claro, no hay solución definitiva para el problema de los desechos. Los desechos de alguna manera van a seguir siempre activos. Es el costo que tenemos que pagar por estar extrayendo desde la corteza terrestre materiales que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo. Le hago esta acotación porque
nosotros estamos fabricando cobre, ¿no es cierto?, produciendo cobre con un 99,99% de pureza. Hoy día un cobre realmente puro, hoy, para los requerimientos hoy de los materiales, es un cobre que tiene 99,9999%. O sea, contiene solamente un 0,0001% de impureza. Eso es un cobre hoy día de utilidad para la industria que hoy día usa el cobre en usos bien específicos. Así que entonces, hoy día hablar de una sustancia pura, un material puro, hay que hablar de una pureza bastante alta, contrariamente a lo que fue muchos años atrás, en que este material simplemente se usaba para usos primarios. El cobre se usaba para fabricar ollas, probablemente cosas de ese tipo, que no necesitaban el grado de pureza que necesita hoy día. Pero hoy día las exigencias son mayores, son mucho mayores. Eso significa también un impacto ambiental mayor. El cobre en su estado natural no tiene 99,9999%. Eso es un estado artificial. Es porque nosotros quisimos recuperarlo, obtenerlo, porque necesitamos usarlo para nuestro desarrollo. Llamemos cablería eléctrica, fabricación de chip, radiador, etcétera, un montón de cosas en las cuales estamos utilizando el cobre hoy día. Tuberías para transporte de agua, etcétera. Pero no es su estado natural. Prueba de que no es su estado natural es que si ustedes dejan un pedazo de cobre en el jardín libre, yo les aseguro que con el transcurrir del tiempo se va a poner verde, porque se va a cubrir de una capa de óxidos de cobre, porque se va a autoproteger y va a tender a volver a su estado mineral, porque ese es su estado estable. Entonces tenemos que, en el fondo, darnos cuenta de que este esfuerzo que estamos haciendo por producir materiales puros, ¿no es cierto?, como el caso que estoy poniendo el ejemplo del cobre, no es natural, es antinatura. Y hay que tener cuidado entonces con eso, porque algún efecto producimos con eso. Algún efecto estamos produciendo. El caso del cobre no es lo peor, ¿eh? Yo diría que hoy día fabricamos materiales como el mismo nylon, por ejemplo. Sabemos todo que es uno de los contaminantes más fuertes, el nylon, que fue producto, ¿no es cierto?, de la refinación de fósiles líquidos, y que de alguna manera están contaminantes el medio ambiente. Ese es un caso peor todavía. Pero si miran a su alrededor, es el costo que hemos tenido que pagar por nuestro desarrollo. Y es el momento, en el fondo, de hacer conciencia de eso y cautelar cada uno de los pasos que damos para el futuro. Sobre todo nosotros, que somos productores primarios, particularmente los principales productores de cobre del mundo. Tenemos una responsabilidad en ese sentido. Tenemos una responsabilidad fuerte. ¿Qué opinan de eso? Me gustaría que algo me pusieran ahí. Eso es una buena acotación, ¿no es cierto? Lo que dice Héctor, que dice que lo que llama la atención es que el avance tecnológico no es una respuesta ambiental, sino que busca el beneficio económico en primer lugar. Bueno, eso me permite acotar también este equilibrio que hoy día se busca, que todavía es teoría, ¿no es cierto?, está en la mente de muchas personas, este triángulo de equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Rentabilidad económica, impacto ambiental, responsabilidad social. Esta triada, ¿verdad?, que en su conjunto puede significar un desarrollo sustentable. Hay gente que agrega un cuarto punto a esto, entre paréntesis, que no lo ve solamente como un triángulo, sino lo ve como un tetraedro, en que en la parte de arriba se encuentra la gobernabilidad, es decir, la presencia del Estado
que es capaz de cautelar un equilibrio entre estos tres parámetros. Eso es importante. Ahora, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor en que el beneficio, normalmente se ha buscado el beneficio económico en primer lugar. Yo creo justamente que la responsabilidad ambiental y social va en el sentido de alguna manera disminuir el beneficio económico en pro de una mejor sustentabilidad tanto ambiental como social. Si uno mira este triángulo del cual estoy hablando, no es exactamente un triángulo equilátero, es un triángulo que está muy desplazado hacia el lado de lo económico, hacia el lado de lo económico, y fíjense que han tenido que aparecer reglas en el fondo, normas para poder ajustar este triángulo hacia el lado de lo ambiental, en primer lugar. Lo social ha aparecido ahora último, después de lo ambiental. Y lo social, fíjense que todavía está recién regulándose. O sea, yo creo que va a pasar todavía un tiempo para que la regulación y las normas alcancen también a lo social, a la responsabilidad social. Lo ambiental, ustedes han visto, lo estamos comentando acá, tiene normas más claras y más precisas, cada vez más como país que va hacia el desarrollo. Yo creo que estamos en el buen sentido, hay que ir cautelando eso, poniendo cada vez más normas a ese desarrollo. Yo creo que a futuro también esto va a pasar con lo social, con los aspectos sociales, y la responsabilidad social de alguna manera se va a normar en las empresas. Se va a normar en las empresas. Si ustedes visitan un país, muchos de ustedes lo han hecho, un país de Europa, por ejemplo, se van a dar cuenta que se notan mucho menos efectos sociales en la vida diaria que los que se notan en países de nuestra región, en América Latina o en África, por decirlo, salvo Sudáfrica quizás, que puede tener ni tanto alguna diferencia, pero claro, ahí hay un desequilibrio importante, y yo creo que eso va a pasar también por una conciencia y una cultura al respecto. Tenemos que pensar que aquí tiene que haber un equilibrio, no puede ser de otra manera. Bueno, el caso del oro, repito la acotación que hace Héctor Hunda, que dice: los procesos de transformación traen consigo la generación de pasivos cada vez más nocivos por alcanzar una pureza extrema. El caso del oro es extremo por los reactivos que se utilizan, claro. Y eso avalado porque el precio del oro es alto, ¿no es cierto? Y evidentemente la gente se juega la vida por producir oro, por hacer los procesos, no importando si están usando mercurio, si están usando gases tóxicos, etcétera, etcétera, que pueden incluso acortarles la vida. En el fondo, lo económico es lo que está mandando en ese caso, ¿verdad? Y ahí hay un desequilibrio que tiene que ver un poco con la sociedad que hemos venido viviendo. Así, eso es así. En los momentos de crisis, ustedes saben que todo el mundo prácticamente se refugia en el oro, es el que tiene el precio más estable, y cuando todos los metales están bajando de precio, prácticamente el oro se mantiene o está subiendo de precio. Eso es lo que ha ocurrido normalmente. Habría que preguntarse por qué, cuál es la razón, pero bueno, esto es como ver un poco la producción de los metales desde la cuestión ambiental, sin cerrar los ojos a los efectos que están produciendo. Claro, alcanzar una pureza extrema, por supuesto que es algo antinatura de partida. Yo me tocó hacer mucho tiempo los ramos de termodinámica en mi carrera de profesor en la universidad, y hay una cosa que uno aprende cuando dicta los ramos de termodinámica, y es lo que trata de traspasarle, yo al menos traté de traspasarle a mis alumnos, es que la naturaleza ama las mezclas, no ama los cuerpos puros. Y se puede demostrar termodinámicamente que cualquier cuerpo puro, supuestamente puro, porque no existe un cuerpo puro, ¿no es cierto?, 100%, hay una cantidad de impureza que está en el cuerpo llamado puro. Esas pequeñas cantidades de impurezas, estoy hablando de partes por millón, son las que le confieren estabilidad al sistema.
Y eso se puede demostrar termodinámicamente. Es increíble. Se puede demostrar termodinámicamente que las pequeñas trazas, impurezas o pequeños contenidos de algún material son las que le confieren justamente la estabilidad a los sistemas llamados puros. Entonces, claro, aquí hay que asumir un compromiso intermedio. Fíjense que en el mundo desarrollado es increíble porque están volviendo algunas cosas que para nosotros quizás podrían ser inconcebibles todavía, vendrá con el tiempo. Ahora, le estaba contando cuando estuve en esta reunión en China, nos regalaron a todos un pendrive que no era recubierto de plástico, el pendrive, ni metálico, era de bambú, el pendrive. Tenía, por supuesto, el interior era todo el artificio electrónico con el cual uno recupera la información y la guarda, pero todo lo exterior era bambú, todo estaba encapsulado en bambú. Vi también bicicletas de bambú, que eso también es otro punto importante, cómo se ha ido de alguna manera cambiando el esquema en ese sentido. Así que hay cosas que se pueden hacer, indudablemente hay cosas que se pueden hacer. Bueno, Héctor Hunda hace la acotación, dice: hoy día con los precios se puede pagar por la mitigación, por los daños provocados, pero ¿qué pasará con un precio en el límite económico? ¿Habrá flexibilidad en esos casos? Es como una pregunta. Yo creo que hay un punto de quiebre, por supuesto, como en todas las cosas. Hay un punto de quiebre en que ya los costos de mitigación no se alcanzan a cubrir probablemente con las ganancias. En ese punto el sistema se cae. Ahora hay alternativas, no solamente la que yo le estaba comentando, lo de la bicicleta de bambú. En el caso del cobre, fíjese, o en el caso de todos los metales en realidad, a diferencia del petróleo, a diferencia de la madera, del papel, no sé, son materiales que se usan pero no se consumen. Es diferente al petróleo. El petróleo ya tiene los años contados, ustedes saben, ¿no es cierto? Porque el petróleo es un bien que se consume y que está dimensionado. O sea, llega un momento que se acaba el petróleo y se nos acabó toda la posibilidad de tener motores de combustión interna, ¿no es cierto?, que funcionan con petróleo y que además son muy contaminantes. Por eso todo está derivando en este momento a la fabricación de automóviles eléctricos, por ejemplo, ¿no? A incrementar todo lo que es transporte común. Estoy hablando de buses, trenes, etcétera, que son capaces de transportar mayor cantidad de gente. Por de pronto los índices de contaminación bajan por unidad de personas transportadas. Se estima que de esta manera, de alguna manera, se va a paliar este problema. Y ahí viene también la industria del litio, que viene muy fuerte, ¿verdad?, por la fabricación de automóviles eléctricos en este caso. Por supuesto que existen estas alternativas, ¿no es cierto? Estas alternativas que permiten reutilizar el metal. Fíjense que hoy día se habla bastante de la minería urbana. La minería urbana prácticamente todavía no nos toca. Este año me llamó la atención porque este año por primera vez en Italia hubo el primer seminario sobre minería urbana. ¿Qué es lo que es la minería urbana? Ya existen agencias en Europa que están en esto, que están observando cuando los metales del uso urbano, estoy hablando de lo que está contenido dentro de una casa, de un edificio, no solamente el almacén y la estructura del edificio de la casa, sino que también los refrigeradores, los computadores, los teléfonos, etcétera, que contienen metales, cuando esos metales pasan a desuso. Porque todos tienen una vida media. Unos son más cortos, otros más largos. Probablemente las tuberías de una casa para conducción de agua caliente, etcétera, o electricidad duran un poco más. Los computadores duran menos. Un computador tendrá 2 años de vida más o menos, o 4 años de vida máximo, se están reciclando. Entonces ya hay agencias que están
mirando cuando estos metales o estos materiales pasan a desecho para recuperar los metales. Y aparece entonces una industria secundaria. Aparece esta minería urbana. Esta minería urbana que se rescata los metales que pasan a desuso. Esta es la llamada producción secundaria de metales. Si volvemos nuevamente al caso del cobre, uno de los productores secundarios más importantes que hay de cobre en este momento en el mundo por necesidades es China. China, que ha sido muy criticado en varias ocasiones, incluso se le ha puesto entre la espada y la pared porque ha sobrepasado normas y regulaciones desde el punto de vista de traslado de desechos en distintas partes del mundo para llevar desechos de reciclaje a China. China, fíjese que es uno de los que recicla más cobre en este momento para cautelar sus necesidades, para su desarrollo. La producción primaria de cobre que hay en el mundo no alcanza para las necesidades de China en particular. Bueno, está China, la India, pero China sobre todo que está consumiendo mucho material. Entonces, ¿qué hacen ellos? Recuperan todo este material de desecho, lo llevan a China, lo refunden y recuperan de nuevo este metal. El metal no se ha consumido, se usó y pasó a desecho. Si ustedes suman producción primaria, que no es mucha la que tiene China, o sea, Chile tiene mucho más producción primaria de cobre que China, pero si le suman a esa producción primaria la producción secundaria que tiene China de cobre, es el principal productor de cobre del mundo, sumado cobre de mina, llamémoslo así, o cobre primario, más cobre secundario, para que se hagan una idea más o menos de la situación. Este cobre secundario o estos metales secundarios, yo les aseguro que se va a ir incrementando cada vez más en el mundo, en beneficio de no seguir instalando la producción primaria, porque además la producción primaria se empieza a agotar, o sea, el recurso mineral se empiezan a agotar también. Pero todo este material, todo este metal está en la superficie de la Tierra, hay que reutilizarlo. ¿Qué falta en el fondo en este momento? Faltan una gestión adecuada de recolección de materiales. Yo creo que no es muy eficiente la recolección que se hace en este momento de desecho. Todavía se va a ir mejorando, no les queda la menor duda. Faltan sistemas más de tecnología más clara para la recuperación de los metales en cada caso. Hay mucho más que hacer todavía en eso. Y lo que quizá es más determinante es que como el material secundario tiene una vida media, el material que hoy día se está reciclando, tomemos un metal cualquiera, que hoy día se está reciclando, es porque cumplió una vida media que puede oscilar, no sé, entre 7 y 25 años, por decir una cosa así. Pero cuando ese material se empezó a utilizar, cuando se produjo hace promedio, supóngale usted, 18 años atrás o 20 años atrás, la producción de material primario fue mucho menor. Entonces ese material que se generó a propósito de esta producción primaria hace 20 o 25 años atrás no alcanza a cubrir las necesidades de crecimiento que tiene hoy día la humanidad. Entonces siempre hay un gap ahí que llenar y que lo tiene que cubrir la producción primaria. O sea, desde ese punto de vista, no nos asustemos porque la producción primaria nuestra va a seguir siendo necesaria por mucho tiempo, sobre todo cuando existan países que están en pleno desarrollo, como el caso de China, como el caso de la India, que para su crecimiento van a necesitar de estos materiales. Esa es la situación. No sé si está claro más o menos la idea que estoy planteando. Es una visión bien global, ¿no? Pueden poner cualquier comentario que tengan ustedes.
Vi que está Víctor también en el chateando, que está en el auditorio. Sería interesante que me hicieran algún comentario también al respecto. Yo creo que con el transcurrir del tiempo vamos a tratar de ir acotando más todavía el problema, digamos, del impacto ambiental de la producción de metal en particular, que es lo que estamos viendo acá. Pero esa es una esto es una acotación que es válida para toda la industria en general. Hay un documento que sería interesante que ustedes lo vieran, se los puedo traer acá, que es, hay un libro, entre paréntesis está traducido al español ahora también, que se llama La historia de las cosas, que está escrito por una chica que es ingeniero químico, entiendo bien, muy joven, norteamericana, en que hace un recorrido por el uso justamente de los materiales de la industria extractiva. Y no estoy hablando solamente de la industria extractiva de metales, sino que también la industria extractiva llamada, por ejemplo, del uso de los bosques, por ejemplo, para fabricar papel, etcétera. Y tratan de ver el ciclo que tiene todo este material y cómo estos materiales pasan a desecho una vez que están en desuso. Es interesante porque la hipótesis de ella es que el problema es que nosotros tenemos una producción lineal. Estamos consumiendo materias primas, produciendo productos que pasan al mercado, ¿no es cierto?, a la venta, y generando una cantidad de desechos enorme hacia los lados, pero sin cerrar el círculo, sin cerrar este círculo. O sea, es una producción lineal. Ella promueve una producción circular que nos obligue a volver al estado inicial, de tal modo que, en otras palabras, promueve el reciclaje de alguna manera del material para que no quede como desecho. Esa es la idea. Bueno, como dice Víctor, en la minería del futuro está la recuperación de acopios de baja ley. Yo creo que ese también es un tema muy interesante. Yo particularmente he tenido una experiencia bien interesante en la recuperación de escorias de fundiciones. Ustedes saben que las escorias de fundiciones, las fundiciones de cobre en particular, tienen contenidos de cobre que son los contenidos que tiene un mineral. Estamos hablando del 1%, entre 0,6 y 1%, que es lo que contiene hoy día un mineral de cobre. O sea, no está lejano de eso. Por de pronto, esa escoria podría ser tratada para recuperar el cobre. El criterio que normalmente hace un operador de la industria minera es que se puede desechar algo siempre y cuando tenga un contenido del material que se está recuperando igual o inferior a la cabeza, es decir, al mineral que se está alimentando el proceso. Si yo estoy trabajando con un mineral de solo 7%, por ejemplo, de cobre, no es lógico que yo esté desechando efluente o pasivo o desecho en general que tenga más del 0,7%. Deberían tener menos del 0,7%, porque si no estoy perdiendo material. Ese es el criterio. Pero ustedes comprenderán que con el transcurrir del tiempo, cuando ya no sean 0,7 un mineral rentable, sea 0,5, esa escoria o ese material que quedó con 0,7 es mejor que un mineral. Entonces se transforma en un acopio de material que fue de desecho, pero que pasa a tener importancia ahora. A eso súmenle que de estos materiales de desecho hay muchas otras propiedades que pueden ser aprovechadas. De hecho, en Canadá ya están utilizando la escoria, por ejemplo, para la construcción de carreteras. Es una de las cosas. Se ha propuesto usar la escoria también en la construcción de viviendas de no mucha altura, porque en realidad no soportan mucho, no son muy flexibles estos materiales, pero sí se podría usar para la fabricación de murallas de casa, por ejemplo, porque tienen propiedades aislantes muy interesantes,
como los adobes que se usan en el campo. Son capaces de guardar muy bien la calefacción en invierno, ¿verdad? Sin necesidad de gastar demasiado en calefacción. Y en el verano generan ambientes muy frescos y de baja temperatura. Entonces tienen varias propiedades que son interesantes. Y bueno, ahí hay un montón de otras cosas. Hoy día estamos presentando un proyecto también acá en la Universidad Andrés Bello que tiene que ver con el uso de relaves para fabricación, mezcla en el fondo de cementos, y que va a ser también otra salida para estos vacíos mineros que son acopios que en el fondo están simplemente causando un impacto ambiental visual cercano a las plantas mineras. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay que reinventar un poco la minería desde ese punto de vista. Esta es mi primera experiencia frente a una cámara, relatándole a personas que están chateando solamente porque no veo a nadie, pero yo supongo que ustedes me están viendo, ¿no? Así que está ok. Bueno, vamos a tener la oportunidad de juntarnos directamente en la última ocasión, cuando tengamos esta reunión del día completo, en que vamos a poder interactuar más directamente. Pero encuentro que es interesante esta modalidad de todas maneras, porque a ustedes les permite trabajar desde su casa y a distancia, y yo creo que es una modalidad que se va a ir usando cada vez más, ¿eh? O sea, yo creo, Víctor, que vamos a ir poniendo materiales sobre la parte de impacto ambiental y la gestión ahora en las semanas que vienen, o los días que vienen, ¿eh? Al comienzo fue más que nada minería y negocios, claro, para hacerse una idea de la dimensión de la minería, ¿no? O sea, vamos a subir otra información también, pero lo que yo quería en estos primeros capítulos es más que nada dimensionar para ustedes lo que es el mundo de la minería. No, el reciclaje, Héctor pregunta si el reciclaje de materiales tiene la misma normativa ambiental. No, el reciclaje pasa por otra normativa ambiental, y yo creo que en muchos países está menos claro todavía, porque el reciclaje es una solución a los problemas ambientales, pero que no siempre se puede utilizar. No siempre se puede utilizar. Hay ocasiones en que el reciclaje crea más problemas que soluciones. Entonces hay que ver, tener muy claro cuándo el reciclaje es factible y cuándo no dentro de este proceso. Después le voy a contar las alternativas que hay en realidad en esto, desde el cambio de tecnología hasta la disposición, ¿verdad? En que existen situaciones intermedias en las cuales a veces, por ejemplo, es hasta mejor no producir el producto final que uno estaba produciendo, en beneficio de que su impacto ambiental sea menor. Es decir, a veces es mejor, desde ese punto de vista, como gestión, llegar a una etapa intermedia en que no estamos obteniendo el material puro que queríamos, sino que sacar el material todavía impuro en un punto intermedio y pasarlo a un proceso separado, distinto, afuera, y de esa manera manejar el impacto ambiental de otra manera. Es también una alternativa. Pero eso, claro, son normativas que se van a ir generando de alguna manera y propendiendo a que el reciclaje sea importante. Claro, Víctor, vamos a hacer tareas, vamos a hacer trabajo. Yo tengo que darle un trabajo también, que es la norma que tiene acá la escuela, justamente para este desarrollo.
Claro, hoy día tenemos lugares de confinamiento de pasivo. Cuando se completa un plan de cierre, exactamente, yo creo que se le ha dado muy poco uso todavía a los pasivos. La idea es transformar estos pasivos en activos. Alguna vez Senna Heung-min lo dijo en una frase que fue muy célebre, encuentro yo. Algún día todos estos pasivos mineros, cuando las tecnologías lo permitan, cuando haya un cambio de cultura al respecto, podrán transformarse en activos. Y yo creo que en cierta medida ya en los países más desarrollados lo están haciendo. Ustedes saben que en Alemania, por ejemplo, existe al menos un par de empresas que ya están usando las escorias de fundiciones con otros propósitos. La usan, por ejemplo, en lechos de río, para proteger los lechos de río en que tienen bastante tráfico de barcos. En Europa hay canales en que el transporte prácticamente de muchos materiales lo hacen vía barcos, pequeños barcos que andan recorriendo los canales. Ustedes han visto probablemente fotografías o han visto directamente en barcos que van pasando por el Sena, unas grandes lanchas que llevan materiales de construcción, etcétera, un montón de cosas, y que están haciendo recorridos largos a través del río. Entonces, estos lechos del río lo están recubriendo cada vez más con materiales de escoria para protegerlos, justamente para que no se desmoronen y para que no haya tampoco un impacto demasiado grande de la circulación de los barcos por esos lugares. Yo creo que en la medida que se vaya desarrollando una mentalidad y una cultura al respecto, que se vaya innovando en todas estas cosas, que se vaya, por supuesto, enseñando esto en los colegios y en la universidad, la gente va probablemente a recurrir a cosas más creativas desde el punto de vista de usar todos estos pasivos ambientales. No es lógico que, a consecuencia de esta desesperación, llamémoslo así, de obtener rápidamente los metales desde la corteza terrestre, nosotros estemos generando una cantidad de desechos tan grande y dejarlos alojados así en lugares cercanos a las plantas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos casos extremos de pueblos en los cuales tranques de relaves se han metido prácticamente al medio del pueblo, ¿no es cierto? Y con niveles de contaminación, de polvo en suspensión, etcétera, que son letales y son muy graves. En nuestro país, Héctor, yo creo que la tecnología ha sido más bien introducida. Son pocas, yo creo, los cambios tecnológicos que han salido exactamente desde nuestro país. Hay mucha copia, yo creo, de tecnología. Y yo creo que el cambio cultural justamente lo que puede hacer es generar nuestras propias tecnologías. Para eso yo creo que hay que vencer varias cosas desde el punto de vista cultural. Todavía existe yo diría un abismo entre los propósitos de una empresa, una industria, por ejemplo, y un centro de investigación como puede ser una universidad. No hay confianzas mutuas. Yo creo que ese problema se ha salvado en los países más desarrollados. Yo hice mi postdoctorado, lo hice en Inglaterra, y una de las cosas que me llamó la atención en Inglaterra era los grados de confianza que había entre la industria y la universidad. No diría que estaba resuelto 100%, pero los grados de confianza eran mucho mayores que acá en Chile. Por supuesto que en Chile esto se ha ido corrigiendo. Hoy día existen proyectos que tienen el aval del Estado, por supuesto, los proyectos FONDEF, por ejemplo, pero que necesitan también el aval de la industria, y la industria pone dinero de alguna manera para hacer desarrollo interno, desarrollo de soluciones internas dentro del país, me refiero. Y esto yo creo que se ha ido ganando de a poco, porque al hacer un desarrollo interno que sea el propio país que está encontrando sus soluciones, es muy importante, porque estamos internalizando en el fondo nuestros problemas y estamos tratando de buscarle soluciones. Eso tiene un valor enorme. Yo creo que los países más desarrollados crecieron justamente porque fueron capaces de correr ese riesgo, porque es un capital de riesgo. Hay que creer en eso. Hay que creer que si uno invierte en investigación, ¿no es cierto?, en educación, de alguna manera es una inversión a largo plazo.
no es para el día de mañana, es para mucho tiempo después. Y eso va a tener sus reportes a futuro, no les queda la menor duda. Yo creo que los países más desarrollados crecieron justamente porque creyeron en eso y fueron capaces de encontrar soluciones que dieron origen a una tecnología que son las tecnologías que hoy día nos están vendiendo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Yo creo que eso es muy importante. Pero para eso necesitamos un cambio de acá, de la mente en el fondo, de cómo hacer las cosas. Bueno. No sé qué les ha parecido la discusión en esta ocasión. Sí, es cierto eso, que la interacción entre empresas y universidades cuesta mucho, hay una negativa al cambio, asumir el riesgo no es fácil, eso es muy cierto, pero yo espero que se vaya corrigiendo cada vez más. O sea, si yo lo veo a la época en que yo recién empecé a trabajar como profesional, prácticamente no existían los proyectos, el financiamiento que hoy día existe de parte del Estado. Los proyectos FONDEF, los proyectos FONDECIT en esa época no existían. Había un financiamiento interno de las propias universidades en que eran montos bajísimos que prácticamente no se alcanzaba a hacer nada con esos montos. Hoy día yo creo que ha crecido bastante, pero estamos muy lejos todavía de los países más desarrollados. Yo creo que en América Latina los países que tienen una más alta inversión justamente en este tipo de cosas es Brasil. Estamos lejos todavía de Brasil, más lejos todavía de países como Europa, Estados Unidos, Canadá. Yo creo que nos falta mucho todavía. El problema es correr el riesgo, y eso no es fácil, tal como lo dice Héctor Punta. Bueno, voy a quedarme con esta última frase en esta ocasión. Vamos a tener la oportunidad de juntarnos nuevamente más adelante para seguir conversando estos temas y espero que se hagan una idea un poco de qué es lo que es nuestra industria minera y cuáles son sus efectos al menos en nuestro país. Nuestro país reconocido esencialmente por su actividad minera, aun cuando tenemos una diversificación en nuestra economía muy interesante en el último tiempo, yo diría los últimos 20, 30 años. La industria frutícola ha crecido, la industria pesquera ha crecido, hay muchas industrias paralelas a la industria minera que ha crecido, pero la minera sigue siendo la más importante dentro de este país. Y no se olviden que Latinoamérica es un continente minero y que como continente minero tienen los ojos muy puestos en Chile. Nuestro país es sinónimo de que las cosas se hacen bien en minería. Esa es la sensación que queda cuando uno sale para afuera. Entonces es una responsabilidad grande también, porque debe considerarlo uno muy muy claramente las conversaciones que tiene con sus pares en otras partes. Ok, Héctor, ok, Víctor, y alguien más si está ahí detrás de la pantalla. Me despido de usted y nos veremos la próxima hora. Adiós.